Hermanos, como hemos estado celebrando el jueves y lo hicimos también el viernes y lo haremos en el día de hoy, en la mañana y en la tarde, el énfasis en la gratitud. Siempre los cristianos tenemos motivaciones muy especiales para agradecer a nuestro Dios. Y por eso no quiero dejar pasar esta oportunidad sin tratar este importante tema. Yo creo que la gratitud es la base de todo aquello que los cristianos hacemos para el Señor. En esta ocasión quiero hablar nuevamente de David. Ustedes recordarán, los que estuvieron acá el viernes, que tomamos su vida como base para el estudio. Una vida agradecida ya en el ocaso, ya en el momento final, y cómo se mantuvo lleno de gratitud. Nuevamente regresamos a David. Se trata de que su ejemplo es una inspiración para todos nosotros acerca de lo que tenemos y debemos vivir en gratitud a nuestro Dios por lo que ha hecho, hace y ha prometido hacer por nosotros. Por eso en esta hora quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, donde vamos a reflexionar a través de este cántico de David, y hemos titulado este mensaje Razones para dar gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos meditar en ella y a través de ella tú nos hablas. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos traigas, Señor, tus verdades. Ayúdanos a ser receptivos, Señor, y a obedecerlas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este contexto, porque siempre es importante analizar el contexto de un capítulo, y en él encontramos que la larga sombra de los años y de las presiones han comenzado a mostrarse en el rostro de David. El viernes lo vimos ya momentos antes de su muerte. Ahora lo vemos envejeciendo, camino hacia el final. Podemos decir que aquí él ha vivido al máximo y ha experimentado en carne propia tanto las alturas del éxito como las profundidades del dolor. Ha llegado a sus años crepusculares. Ha tenido que confiar en Dios a pesar de las circunstancias que le ha tocado vivir. Algunas de ellas bien difíciles. Pero parece como si últimamente todo lo que estuvo viviendo, experimentando, lo mantuvo de rodillas. Mucho antes de ser rey, David había sido músico, un trovador, tocaba el arpa. En el segundo libro de Samuel hallamos lo que estoy convencido, un cántico de su vida. Y diría, el último cántico de su vida. Y hubo tres grandes acontecimientos en la vida de David que le dan el tema para este mensaje. Él había experimentado angustia y dolor debido a la muerte de su hijo Absalón. La muerte de un hijo es siempre algo bien desgarrador, y así sucedió con Absalón, el hijo de David. El segundo golpe que lo pone de rodillas fue una hambruna de 3 años que cayó sobre la nación. Y por último, entraron de nuevo en guerra con sus enemigos. En el capítulo 21, en el verso 15, dice, el segundo libro de Samuel, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Se cansó. Trato de imaginarme cómo se sentiría David en esta etapa de su vida. Todo lo que había pasado, realmente se sentiría extenuado. Era demasiado para ser humano, para un ser humano, la pérdida de un hijo,
el sufrimiento causado por el hambre, la fatiga de la batalla, eso llega a quebrantar a cualquiera. Así pues, el fatigado David levanta sus manos en adoración a Dios y expresa los sentimientos de su alma a través de un salmo que abarca en este capítulo 22 más de 50 versículos. Ahora, lo interesante es que el tono de semejante cántico no es lo que uno pudiera esperar, dadas las circunstancias que estaba viviendo. David nos sorprende. Bueno, no nos sorprende para aquellos que hemos aprendido a amar a este hombre de Dios. Siempre fue un hombre agradecido, y esa gratitud llena su vida, las experiencias que están registradas en la Biblia, sus cánticos. Y no es una endecha triste esto que tenemos acá, no es una endecha sombría, no se percibe amargura, es un salmo de alabanza y gratitud que este talentoso y envejecido rey y envejecido músico también le dirige a Jehová. En el capítulo 22, verso 1, dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dice la palabra que fue dedicado a Jehová. Hace un resumen de lo que fue su vida, de lo que experimentó, en 4 temas, en 4 expresiones que se abren paso a lo largo de este salmo de alabanza. Y por cierto, es sumamente revelador que estos 4 temas son los mismos que nosotros como seres humanos e hijos de Dios solemos temer. Tememos a los tiempos difíciles. Sabemos que ellos forman parte de nuestra existencia humana y que por ser cristiano no hay un salvoconducto de parte de Dios de que nos vamos a librar de ellos. Segundo, tememos los días oscuros donde nos sentimos confundidos y donde no sabemos qué decisión tomar. En tercer lugar, hay etapas de nuestra vida en que nuestro andar es débil. Somos débiles y nos exponemos como tal. En cuarto lugar, tememos al futuro. Sobre todo, nuestro futuro personal, porque lo desconocemos o puede mostrarse confuso o borroso. David vivió estas experiencias. Como humano, él anduvo por ese camino. Y entonces, cuando llega a esta etapa de su vida, expresa una profunda gratitud a Dios por haberle ayudado a vencer esos temores. Él recorrió el camino y miró atrás y vio la huella del amor incondicional del Dios que había conocido. Tú y yo estamos en este andar. Probablemente nos vamos a identificar de una manera muy personal con estos 4 temas. Y creo que como David estamos llamados a expresarle a nuestro Dios el agradecimiento, porque podemos tener la seguridad, si ya no lo hemos visto, lo veremos, de que Dios nos ayudará a vencer estos temores. El primer tema, o la primera razón por la que él agradece a Dios por los tiempos difíciles. ¿Saben por qué? Porque cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra única seguridad. Dicen los versos del 2 al 20, ahí está todo el contenido, no lo vamos a leer ahora directamente, iremos por él, pero quiero específicamente que observemos el verso 2 y el verso 3. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste.
Esto está lleno de expresiones poéticas. Cada una de ellas es un significado único, singular, un significado poderoso, en el que David describe al Señor como un Padre celestial que nos brinda seguridad, firmezas. Es como si Él estuviera diciendo: cuando los tiempos son duros, Dios es mi única estabilidad. Mis tiempos son duros. He perdido a mi hijo. Estoy perdiendo mi nación. Mi ejército está en confusión. Mi tierra y mi pueblo deben enfrentar una guerra nuevamente con los filisteos que nos están atacando. Pero a pesar de todo, veo que el Señor continúa siendo un escudo, mi fortaleza y mi refugio. El viernes veíamos cómo Él llegó al final, con tanta gratitud, y la herencia envidiable, digamos, que le dejó a Salomón, una herencia espiritual, gloriosa, pero no se limitó a lo espiritual, también fue material, éxitos, victorias en su reinado, pero eso no significó que fue fácil. Él no llegó allí de la noche a la mañana y por un camino cómodo. La posición de un líder siempre es una posición difícil, y él como líder sabía muy bien lo que esto significaba. Ahora perciben lo que David está diciendo en las palabras que siguen. Verso 7, repito, segundo libro de Samuel, capítulo 22, ahora el verso 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi clamor desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Este hombre tenía una relación con Dios. Para él Dios no era una deidad distante, no era un concepto teológico, era una persona viva, real. Mucha gente sabe de Dios, están bien informados, tienen la información correcta, pero no tienen una relación con Él, porque no pasa de ser eso, información. Dios es una persona, no una deidad distante, ocupada solo con otra galaxia e interesada apenas en el cambio de las estaciones. No, el Dios de David era un Dios real. Escuchaba su voz, Él le hablaba y Él escuchaba su voz. Ese clamor gutural llegaba a sus oídos. Dios no, por cierto, no ha dejado de hablar. Somos los que a veces nosotros dejamos de escuchar. Él sigue siendo el mismo, un Dios personal. Observen ahora cómo Dios se involucra en el movimiento del Salmo de David. En el verso 7 ya leímos, ahora seguimos leyendo hasta el 12. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Carbones fueron por Él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. ¿Qué está haciendo Dios? Se está involucrando. A través de todas estas figuras está describiendo a un Dios activo, que escucha y responde el clamor de sus hijos. Está trayendo lluvia, está respondiendo al llamado de ayuda en la sequedad y el hambre. En el verso del 13 hasta el 19, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas, de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Y dice el verso 19, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿No es así como actúa el enemigo? Cuando David está exhausto y abatido, el enemigo lo asalta, lo trata con crueldad, sin piedad, sin sensibilidad.
Por cierto, el enemigo de David es el mismo que tenemos nosotros, que no descansa y nos quiere destruir. Pero con ternura el Señor le da alivio y socorro. Verso 19: me asaltaron en el día del quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿No es esto realmente grandioso? Muchas veces no tenemos problemas en creer la realidad de que la vida es difícil y que en ella hay calamidades. Muchas veces no tenemos problemas en creer la realidad de los enemigos poderosos como la aflicción, la muerte, la destrucción, la violencia. Y en esos momentos, qué difícil nos resulta creer que Dios no ha cambiado, que aún en medio de las dificultades nos sigue amando y sigue agradándose de nosotros. En esto consiste el mensaje de la gracia. El Señor nos ve en nuestro dolor, en nuestra desesperación. Cuando clamamos a Él, envía a sus ángeles de esperanza, portadores de una invencible ayuda, porque se agrada de nosotros, siente nuestro dolor y lo siente profundamente. No deje que alguien le enseñe que el Dios de la Biblia es un Dios indiferente, que no es personal. No, ese no es el Dios que se nos revela en las Escrituras. Él se involucró en nuestra vida y se involucró ¿de qué manera? Fíjense que dice la palabra que envió a su Hijo. ¿Puede alguien decir que Dios es indiferente? ¿Puede haber una mayor expresión de amor y de compasión por alguien que lo que nos cuenta el Evangelio? ¿Estás viviendo tiempos difíciles? ¿Estás amontonando los problemas? Cuando los tiempos son difíciles, el Señor es la única seguridad. Y aquí David nos garantiza que el Señor se agrada de nosotros. Él ve lo que pasa, lo que pasamos, lo que sucede en nuestra vida, lo ve ahora mismo. Él sabe en qué pantano te encuentras o cuán intenso es el fuego en el que estás metido. Él es nuestro apoyo, es nuestra seguridad, nos rescata porque se agrada de nosotros. ¿Y qué aliento tan grande produce eso en medio del fragor de la batalla? El canto de triunfo de David empieza con esta poderosa razón para estar agradecido. Él podía vencer el temor a los tiempos difíciles porque cuando son difíciles, Dios es nuestra única seguridad. ¿Lo es para ti? Pon tus temores en sus manos poderosas. El segundo temor que Dios nos ayuda a vencer, y lo hizo con David, es cuando los días son oscuros. Y por eso Él da gracias a Dios. Da gracias porque cuando nuestros días son oscuros, el Señor es la única luz. Dice el verso 29: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Recuerda algún momento en su vida en que estuvo tratando de luchar por mantenerse a flote? En que estuvo tratando de mirar lo más lejos posible en la oscuridad que tienes delante. Hay algo que no podemos olvidar, y es que el Señor nos ofrece luz solo para que podamos dar el siguiente paso. Porque de esa manera nuestro andar es por fe. Si cuando vamos a comenzar el camino miramos al final y todo está iluminado, qué bien. Cualquiera transita por un camino así. Pero cuando Dios está esperando que tú des el primer paso y te va dando luz para ese y para el próximo, cada día nuestro andar tiene que ser un andar de fe, hermanos. Un andar de fe. Por eso, eso es lo que estaba en la mente de Pablo cuando dice: por fe andamos, no por vista. David dice: tú eres mi lámpara, Señor, y me deja ver lo suficiente para permitirme dar el siguiente paso.
Eso es todo lo que me das, pero es suficiente. Tú eres aquel que iluminas mi oscuridad. Miren lo que dice el verso 30. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, si Dios es por nosotros, ¿puede haber un ejército tan poderoso que Dios no pueda vencer? ¿Puede haber un muro tan alto que Dios no pueda destruir? Él dice, puedo ver el camino, Señor, puedo vencer las dificultades porque tú eres mi lámpara. Muchas veces estamos en oscuridad. La oscuridad de la confusión, de la inseguridad, en que no sabemos qué decisión tomar. ¿Te ha pasado alguna vez? En que te has tenido que decir a ti mismo y quizás a otros, no sé qué hacer, estoy confundido. Miren las últimas palabras del Salmo 27, ¿se acuerdan? Jehová es mi luz y mi salvación. En realidad podemos leer esta última palabra como libertador, ya que son la mismísima palabra. Jehová es mi luz y mi libertador. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios es nuestra luz, si es nuestro libertador, si es Dios nuestra fortaleza, ¿a quién vamos a temer? ¿De qué me voy a atemorizar? En ese salmo sigue hablando de diversas experiencias y circunstancias en las cuales el Señor da salvación. Y entonces Él puede decir las maravillosas palabras que contiene el verso 12 en el Salmo 27. Por favor, vayamos allí. Verso 10 dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, el Señor ilumina nuestros caminos, brindándonos una seguridad aún mayor que aquellas que nos puedan brindar nuestros padres. Yo he contado otras veces lo que sentí cuando supe que mi madre había fallecido. Unos sentimientos raros, porque a pesar de ser un hombre, estar casado y tener hijos, si yo pudiera describir lo que sentí en aquel momento, en una palabra diría inseguridad. ¿Cómo es posible? Bueno, es que Dios nos creó de esa manera. Y los padres siempre brindarán a sus hijos ese sentido de seguridad, aunque estemos lejos, aunque seamos hombres y mujeres, aunque tengamos nuestra propia familia, el saber que en un rinconcito de esta tierra todavía viven nuestros padres, eso da seguridad. Cuando usted sabe que parten, esa sensación se apodera de uno. Bueno, si los seres terrenales, como los padres, nos brindan eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Piensa. El Señor da seguridad e ilumina nuestro camino mejor que nuestros padres. El Señor da luz y dirección mejor que cualquier humano. Por tanto, ¿qué voy a temer? Pastor, ¿qué voy a hacer ahora que estoy confundido? Busca a Dios con todo tu corazón. Busca su rostro en serio. Háblale a través de la oración. Deja que Él te hable a través de su palabra. Pero yo necesito más, necesito que Dios me hable con voz audible. Decía un predicador, si tú quieres que Dios te hable con su voz audible, lee la Biblia en voz alta. Allí estará su palabra. Allí estará su mensaje. Todos tenemos temores particulares, todos. Temor al fracaso, temor a lo desconocido, temor a las alturas, temor al desastre económico, temor a las enfermedades, temor a la muerte. Pastor, pero yo soy cristiano. Sí, pero no tenemos apuro, ¿verdad? Piense en lo que sea y tendrá temor. Pero Dios nos promete librarnos de todos nuestros temores. Es Él el que cambia todas las cosas. El Señor nos protege si nos refugiamos en Él. Miren qué esperanza tenía David en el verso 31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos
los que en Él esperan. En tercer lugar, el tercer temor al que tratamos de huir y enfrentar es la debilidad, el andar débil. Por eso David da la tercera razón por la que da gracias, es porque cuando nuestro andar es débil, Él es nuestra única fortaleza. Miren el verso 32 y 33, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Oyó eso? Los dioses de los pueblos son falsos, solo hay un único y Dios verdadero. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe, el que me ciñe de fuerza y despeja mi camino. Fíjense, este hombre no se está describiendo como fuerte él. No, él no está envuelto en ese positivismo humanista de hoy que ha llenado de almíbar la mente y el corazón de muchos hombres. Yo puedo, yo no necesito a Dios. Tanto podemos que no necesitamos a Dios. Tú eres capaz, tú eres campeón, tú eres rey. Pura boberías. ¡Qué tremendo! Aquí él reconoce su total debilidad y está dependiendo del Señor. Estaba exhausto por la batalla, recuerdan, ¿y qué está diciendo él? El Señor es mi fortaleza. Verso 34 y 35, quien hace mis pies como de siervas y me hace firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Eso es fuerza, hermanos y amigos. Podemos enfrentar cualquier cosa que nos depare la vida si Dios es por nosotros. Miren el verso 36. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Luego describe con palabras muy gráficas los casos específicos de debilidad en los cuales el Señor le da fortaleza. Cuando los tiempos son difíciles, el Señor nos mantiene a flote. Cuando los días son oscuros, el Señor nos da luz. Cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra fortaleza. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento para ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, por favor. Leamos el verso del 7 al 10, esta declaración del apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren, el secreto de todo esto que leímos es este: el gran poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad absoluta. Mi poder se muestra mejor, dice el Señor, cuando tú eres débil. Y no se trata solo de que seamos débiles, sino que seamos lo suficientemente humildes para reconocerlo. Necesito a Dios, lo necesito todos los días. Lo necesito de una manera especial cuando me paro en este lugar a predicar. No vayan a pensar que porque todos los domingos me paro y predico, yo no me pongo nervioso. No tengo que orar. Muchas veces no sé ni cómo llego aquí. Y por cierto, puedo meterme una semana estudiando los mensajes, pero no sé cómo estaré el domingo. Por eso tengo que estar orando. A veces me ha sucedido, y creo que como en ninguna otra cosa he visto la mano de Dios, en que he predicado sintiéndome totalmente inseguro. Y he dicho: cuando termine esto será un desastre.
Y ha sido la experiencia cuando he visto la gracia de Dios de una manera inimaginable. Porque es cuando he visto el impacto de la palabra de Dios de una manera más real en la vida de las personas que me escuchan. Pero no es la capacidad del pastor, ni el tiempo que dedico a estudiar, es la gracia de Dios. Cuando uno le dice, Señor, yo no puedo, soy débil, tú lo sabes. Tú lo sabes. Muchas veces digo, ¿qué hago yo aquí? Si usted me hubiera preguntado cuando yo tenía 16, 17, 18 años, ¿dónde estaría cuando tuviera 51? No hubiera tenido la más mínima idea, menos aún en el ministerio. El que me hubiera dicho eso, me hubiera dicho, usted está loco. Yo parado delante de la gente. Yo que no soy capaz de sostener una conversación con una persona porque tengo problemas de personalidad, no me gusta estar donde está la gente, huyo de las personas. ¿Qué voy a pararme a hablarle a la gente? Conocí a Cristo a los 16, 17, 18, 16 años y 17, 18 iba a la iglesia de Artemisa, yo lo he contado otra vez. Y allí los jóvenes eran tremendos. Casi todos los meses tenían un social. Los sociales es el tiempo de recreación. Y cada vez que había un social yo me iba. Nunca estaba en los sociales. La gente se saludaba en la puerta, yo salía como un cohete. No me sentía cómodo dentro de las personas. No estoy diciendo que era mi personalidad. Sin embargo, Dios por su gracia me llamó. Y las deficiencias Él las ha suplido. ¿He dejado de ser débil? No. Lo reconozco. Y cuento mi experiencia porque es ahí en medio de la debilidad cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos al Señor. Soy un manojo de hueso y carne que no puede prevalecer sin la gracia de Dios. Y las experiencias que vivimos constantemente nos recuerdan eso. No puedo sin ti, Señor, no puedo. No puedo ir a una persona. Ahora, no vayan a pensar que la labor de un pastor, lo más intimidante es el púlpito. Lo es, y es una enorme responsabilidad. Pero el ministerio tiene muchas aristas en las que no podemos permanecer en pie si no es por la gracia de Dios. Yo he tenido que ir a una abuela y a un abuelo que amaba con el corazón y decirles, porque nadie se atrevía, su nieto acaba de morir. Recuerdo eso. Una de las primeras experiencias, bueno, no fue, ya llevaba unos años, pero un jovencito que había tenido un accidente y murió. Y me pidieron a mí que fuera a donde estaban los abuelos a decirle la noticia. ¿Cómo puede uno decirle a alguien eso? ¿Cómo puede uno llegar? Porque no era una relación, aparte de ser el pastor, y tener el valor para decirle eso, por la gracia de Dios. ¿Cómo puede uno estar, perdonen que me ponga de tema, son mis experiencias y estoy tratando de ilustrar lo que quiero decir, en un funeral de un niño de 6 meses, delante de sus padres, un niño normal, saludable, que lo acostaron en la noche y amaneció muerto, y que de pronto te digan, murió y lo están esperando para que usted predique. Señor, no pueden mandar a otro. ¿Qué voy a decir? Porque yo ni siquiera soy padre. Había apenas comenzado el ministerio y tenía que ir allí, a aquel pueblo donde estaban aquellos padres destruidos, a hablarles.
La gente me decía, oye, mientras usted estaba hablando, estaba pálido. Sí, seguro. Y no te imaginas cuánto tuve que hacer para quedarme de pie allí. Y les digo, llegué a ese lugar sin un mensaje, solo con la Biblia. Porque a esa hora, ¿qué voy a buscar mensajes? No había ninguno. Y cualquiera que encontrara corría el riesgo muy natural de sonar como algo muy, digamos, muy común, muy superficial. Y cuando miré los rostros aquellos, especialmente dije, me recordé y dije, Señor, ¿qué digo? Dame la palabra. Y el Señor trajo a mi mente Juan 3:17. Fue lo único que me vino. Y pude decirle a aquellos padres, yo no tengo la más mínima idea de lo que ustedes están pasando. Pero hay alguien que sí, que entiende el dolor de ustedes. Porque Él también dio a su Hijo. Hermanos, es un ejemplo que les estoy poniendo de mi ministerio, del ministerio de un pastor, de una persona. No. El éxito está en Dios. Dice Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es? Ha habido momentos en estos 20 y pico de años, casi 26 o 27 años, en que he tenido deseos de salir corriendo, de dejarlo todo. Pero no he podido. Porque si Dios nos llama, Él suplirá nuestras debilidades. Si Dios tiene un plan para tu vida, escucha esto, Él va a estar contigo. Y uno no puede saber la medida de la gracia divina hasta que no la necesita. Miren, si usted está pensando que Dios le va a dar gracia para mañana, para los días que van a venir, no se engañe. Dios no hace eso. Tal vez usted está diciendo, y si mañana enferma mi esposa y queda paralítica, o mañana muere un hijo, ¿cómo voy a enfrentar eso? A veces uno hace eso. No esperes que Dios te dé gracia para mañana. Dios le da la gracia suficiente para el hoy. Su gracia llega todos los días como el menú, el maná que llegaba del cielo. Así es la gracia divina. Pero nunca vas a ser fuerte si no reconoces que eres débil y que necesitas de Dios desesperadamente. Y la última razón que tuvo David, el último temor que logró vencer, cuando nuestro futuro es confuso o borroso, el Señor es nuestra única esperanza. O sea, cuando tenemos temor al futuro. Yo he dicho que hay cosas del futuro que conocemos, sobre todo el plan de Dios para la humanidad y su regreso y las profecías, todo eso está revelado. Pero hay cosas que Dios nos ha revelado que tienen que ver con nosotros, de manera personal. A veces uno mira a sus hijos y uno dice, ¿qué pasará mañana con ellos? Si este mundo cada día está peor. Y si te pones a ir un poco más lejos, ¿qué pasará con mis nietos? Yo no soy de los que pienso que la preocupación por el futuro debe paralizar nuestro presente. Hay que seguir. Es duro tener hijos, pero vale la pena tenerlos. Es duro tener nietos, pero hay que confiar en Dios. Veamos la manera como David termina su canción. Miren el verso 50. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y verso 51, Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Veamos la manera como David termina. ¡Qué tremendo! A pesar de todo lo que tuvo que vivir, este hombre no está amargado, no está resentido. ¡Qué hombre tan extraordinario! Llegó al final con un canto de gratitud en sus labios. No era un viejo amargado, rezongando, remordido. Era un hombre agradecido. ¿Por qué? Dice, Él salva gloriosamente a su rey y usa la misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. He notado que a medida que envejecemos, hay un momento en que la velocidad aumenta. Los años se van amontonando, pero llega un momento en que van
más deprisa. Llega un momento en que el futuro se nos vuelve más importante que el presente. Nos percatamos que tenemos más amigos en el cielo que en la tierra. David nos promete en este salmo, tanto por experiencia como por la fe, que el Señor va a mostrar misericordia a su ungido y que también se ocupará de su descendiente para siempre. Y esa es la realidad. Un día tenemos que irnos. Ahora nuestra preocupación debe ser esta: dejar en buenas manos a las personas que amamos. Y las buenas manos no es una cuenta bancaria, no son propiedades, nada material. Las buenas manos, las únicas buenas manos, son las manos de Dios. Y esta es una visión llena de esperanza, porque el Señor es nuestra sola fuente de esperanza. Muchas veces tenemos problemas para creer esto, que Él es nuestra fuerza, nuestra luz. ¿Saben por qué? Porque muchas veces acudimos primero a otros. Dependemos automáticamente de todo el mundo menos del Señor. Y Él sigue esperándonos pacientemente para mostrar su poder. Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos? Él escucha nuestro clamor, nos saca de este horrible abismo en el que nos encontramos, coloca nuestros pies sobre la roca y afirma nuestro andar. Es la fuente de nuestra fortaleza en la debilidad, luz en la oscuridad, esperanza en la incertidumbre, seguridad en la confusión. Él es el centro de nuestras vidas. Y quiero decir con todo mi corazón, gracias, David, por dejarnos este recordatorio en esta última canción de triunfo. Hay 4 poderosas razones para ser agradecidos. Pero más que gracias a David, gracias, Señor, por estar con nosotros todos los días, sin fallarnos una sola vez, sin hacernos sentir nunca que somos unos necios por ser tan débiles ante ti. ¿A quién tenemos, Señor, sino a ti? Gracias por amarnos y por recordarnos, por darnos la oportunidad de expresar nuestra gratitud por ese amor. Y eso es lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Una vez más, agradecer al Dios del cielo y de la tierra, al Señor y Salvador de nuestras vidas, por habernos amado de una manera tan incondicional, por expresar ese amor a través del regalo de su Hijo Jesucristo, como dice la Biblia. Gracias a Dios por su don inefable. Quiero invitarles a que juntos, cuando tomemos de esta cena, nos enfoquemos en nuestro Dios, en lo que ha hecho, en lo que hace y en lo que hará. Hay 2 elementos de los que participamos: el pan y el vino. Miren, esta celebración no tiene ningún valor místico, solo es un acto simbólico a través del cual nosotros recordamos el sacrificio de Jesucristo. El pan representa su cuerpo, el vino o el jugo de uvas es un símbolo de su sangre. Cuando participamos de estos 2 elementos, estamos recordando lo que Él hizo. La Biblia dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No tenemos en la Biblia una regla específica de cada qué tiempo tenemos que guardar la cena. Hay iglesias que la celebran todos los domingos, nosotros la celebramos una vez al mes. Lo que sí dice es que las veces que lo hagamos, estamos recordando y anunciando la muerte del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos conoce y sabe que por naturaleza tenemos muy mala memoria y que por naturaleza somos ingratos. Cuando usted ve a un cristiano quejándose, a un cristiano que le cuesta trabajo servir, a un cristiano que está buscando excusas para no ayudar a otras personas, es alguien que en algún punto de su andar se olvidó de lo que se trata. ¿De qué se trata esto?
Y se trata del Señor. Se trata de la gratitud. Por eso cada vez que participamos de la cena es como si Dios nos estuviera recordando la razón por la que estamos aquí y cómo debemos comportarnos. Vamos a orar. Quiero recordar que esto es un acto que participamos solo aquellos que hemos aceptado a Cristo, número uno. Número dos, que hemos sido bautizados en una iglesia por inmersión, que es el bautismo bíblico. Si aún no lo has hecho, acepta a Cristo, reconcíliate con Dios, pídele perdón por tus pecados y bautízate según la Biblia enseña. Y entonces podrás participar de la cena. Oremos. Señor, gracias por la bendición de estar aquí en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos das aliento y fortaleza. Gracias por David, gracias por su ejemplo. Ahora te pedimos que nos ayudes en esta santa cena, Señor. Que lo hagamos con temor y temblor, recordando, Señor, lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos a examinarnos honestamente. Y si hay algo en nuestra vida que estorba la comunión contigo, Padre, que te pidamos perdón, que nos apartemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle a los diáconos, por favor, si pueden pasar al frente.